Muy buen día, mi nombre es Randall Vargas Valdés y bienvenido a otro podcast más. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría educativa. Desde siempre, la teoría educativa se ha valido de marcos que dan sustento a las diferentes propuestas que se traducen en el sistema educativo de una época. Tanto en el modelo curricular como en las teorías específicas son cuestiones macro que modelan un estilo de educación, que va mucho más allá de una institución educativa en particular. Vale decir entonces que un modelo curricular y las teorías educativas que lo sustentan responden a un modo de entender la educación, un modo que está anclado a una época en particular, en relación con una estructura sociocultural y unas políticas educativas públicas que lo determinan y consensúan. Un modelo curricular no es una elección aislada, por el contrario, es una respuesta citada a unas políticas educativas públicas determinadas en un contexto y época. Entonces, en este podcast nos proponemos repasar algunas características de los modelos curriculares y abordar propuestas particulares que puedan probar las ideas y elementos novedosos para las prácticas diarias de enseñanza y aprendizaje. Primero que nada, ¿qué es un modelo curricular? En educación se entiende el modelo curricular como una suerte de filtro, en tanto los modelos son siempre la representación de una realidad, es decir, un modelo curricular en sentido amplio es el modo en que una época de la sociedad dada entienden a la educación, en tanto de cuenta de una época, sus anhelos, requerimientos y desafíos a futuro. Un modelo curricular se asienta sobre determinadas teorías que le dan sustento y justifican las decisiones que se toman. A fin de cuentas, todo currículo es siempre un recorte y como tal espacial y arbitrario. Si el modelo curricular opera como catalizador de cuestión macro, la bajada real al sistema educativo opera a través de un diseño curricular concreto. Es decir, un diseño curricular es un itinerario. Algunos de los modelos curriculares más conocidos son el modelo curricular Ralph Tyler. Fue un pedagogo estadounidense cuya obra base, Principios Básicos del Currículum, se publicó después de la Segunda Guerra Mundial y dio lugar al modelo curricular que lleva su nombre. Para Tyler, un currículo debe sostenerse sobre 4 preguntas que funcionan a modo de pivote o ejes de acción. ¿Qué fines se persigue con la educación escolar? ¿Cuáles experiencias educativas acercan esos objetivos? ¿Cómo se podrían alcanzar con eficacia tales fines? ¿Cómo valorar el cumplimiento o alcance de los objetivos propuestos? Por otro lado, también está el método de Hilda Tava. Hilda Tava nació en 1902, en una pequeña aldea de montaña en Estonia. Tanto el grado de magíster como el posterior doctorado en filosofía los adquiere en la década de 1920 en Estados Unidos. Si bien para muchos su propuesta curricular es una continuidad de la propuesta de Tyler, lo cierto es que agrega la noción de diagnóstico social como necesidad primaria a la hora de perfilar un currículum. Por otro lado, no supo hacer un sincretismo de las teorías pedagógicas alemanas y norteamericanas, considerando que su formación de grado la hizo en la Universidad de Tartu, de Estonia. También tenemos a José Antonio Arnas, pedagogo mexicano, reconocido a partir de la publicación de 1990 de su libro Planeación Curricular. Colaboró en la implementación en México de los programas de tecnología educativa. La clave y novedad de su propuesta está en la formación de los docentes, porque entiende que así como el currículo avanza, está en cambio. Es necesario que los docentes acompañen esos cambios y reciban la formación adecuada. Los modelos curriculares y teorías educativas se cruzan y dan cuenta de las preocupaciones de la época y el tipo de escuela que se piensa desde la política educativa. Por otro lado, existe también el modelo curricular basado por competencias. Es el que normalmente se utiliza en las escuelas. Es sin dudas el más conocido. En ese modelo ha sido considerado por universidades e industrias las que entienden que, más allá de ciertos conocimientos, es necesario el desarrollo de unas capacidades que finalmente se traducen en ciertas habilidades. La verdad es que no es posible hablar de cuál es el mejor método, ya que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Para los principios curriculares se oficializaron 10 principios curriculares para la definición de los elementos operativos del plan de estudio renovado. Estos son secuencia vertical, coherencia horizontal, continuidad, integración disciplinar, flexibilidad, identidad, vinculación y pertinencia social y académica, internacionalización y transversidad. Este último principio abarca los temas de calidad, liderazgo, civismo, pensamiento crítico, etc. Finalmente, para terminar este podcast, se puede decir que la relación del currículo con la enseñanza es un plan en el cual se desempeña un papel fundamental en la práctica docente y que permite llevar una organización, control de las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso educativo con el fin de conducir o realizar las acciones escolares para alcanzar los objetivos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.